especialidad forestal, soy de la Universidad de Ucrania. Y bueno, lo importante para acá es conocer bien cuál es la actividad que desarrollamos nosotros como forestales. Y en ese sentido yo quisiera de parte de ustedes que presten atención porque tenemos poco tiempo y por favor si hay un momento que pueden hacer las preguntas o algunas inquietudes, por favor con toda confianza. ¿Sí? Yo quiero partir un tema del aprovechamiento mismo. Nosotros siempre hablamos del manejo forestal sostenible, ¿no? Y vamos a ver las normas, los reglamentos, la ley, el reglamento, los lineamientos, todos hablamos del manejo forestal sostenible. ¿Y por qué decimos manejo forestal sostenible, ¿no? Y siempre estamos al interrogante de por qué ese nombre, por qué apostamos porque sea este manejo sostenible, ¿no? Entonces, las normativas se establecen también con esa finalidad. Entonces, nosotros cuando estamos en el día a día, siempre hablamos de un manejo responsable y sostenible. Y cualquier actividad que desarrollemos nosotros siempre está basada y marcados en el manejo responsable. Ser responsables en todo sentido. Por ejemplo, si alguien adquiere un carro, ¿no es cierto? Es la típica del ejemplo. Siempre tenemos que tener responsabilidad en el momento que vamos a conducir, ¿no es cierto? Y la sostenibilidad es por cuánto tiempo nos va a durar ese carro, ¿no? No va a durar toda la carrera, no va a durar 10 años, 20 años, o de repente en 2 o 3 meses ya nos juntamos con esa movilidad. Entonces, justamente el manejo forestal sostenible es así. Tenemos que trabajar por un periodo a largo tiempo. Tenemos que ser responsables en el manejo forestal. ¿Okay? Entonces, el manejo forestal está orientado netamente al aprovechamiento que nosotros realizamos en el bosque. Por eso traigo acá, digo, aprovechamiento forestal del bosque natural. ¿Por qué? Porque en principio nosotros tenemos una gran cantidad de bosques naturales y es nuestro objetivo, mantener siempre el bosque, ¿no? El tema de plantaciones lo vamos a dejar de lado porque es una alternativa cuando ya no hay bosque natural. Una alternativa donde el bosque ya no se puede recuperar y podemos cambiar y decir vamos a plantar y vamos a hacer plantaciones para mejorar la productividad. Entonces, en este caso nosotros vamos a hablar del bosque natural. ¿Okay? Y en el bosque natural tenemos muchas áreas y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, lo que es el bosque de producción permanente. El bosque de producción permanente se creó ¿con qué finalidad? De producir recursos maderables y, bueno, también diferentes árboles. ¿Okay? Entonces, a nivel nacional se creó el bosque de producción permanente en el año 2002. Se crea ¿con qué finalidad? De darle fortalezas para poder tener un recurso donde se va a aprovechar sosteniblemente. ¿Ya? Entonces se crea el bosque de producción permanente con 24 millones de hectáreas. Actualmente estamos con esta cantidad. ¿Ya? Pero la finalidad es muy buena. Yo felicito francamente cuando se crea el bosque de producción permanente porque está orientado al sector forestal, sector productivo. ¿Ya? Entonces se crea el bosque de producción permanente por un tema ya de actualización de información, se va redimensionando el bosque de producción permanente, pero ahora todavía tenemos 16 millones que es nuestra responsabilidad directa y de ahí tenemos que hacer el manejo forestal. ¿Ok? Tenemos bosque para comunidades, son predios privados establecidos para comunidades donde ellos pueden hacer el aprovechamiento forestal. ¿Ya? Pero ellos tienen también una gran cantidad de área, pero no todos aprovechan, se dedican al aprovechamiento de madera. Y bueno, tenemos otras áreas que son netamente para la protección y conservación. ¿Ok? Entonces ahí no vamos a aprovechar madera. Por lo cual nosotros vamos a estar
siempre en la actividad forestal, lo que es el bosque de producción permanente, en áreas de comunidades y también en áreas privadas, por ejemplo, predios privados que tienen 50, 100 hectáreas, donde ellos pueden aprovechar en un año. ¿Okay? Entonces, esa sí es la secuencia del bosque de producción permanente. Se creó con 24 millones de hectáreas, ahora tenemos 16 millones, ¿no? Y por eso se establece la ley forestal, tenemos sus reglamentos, los lineamientos que estamos enmarcando en lo que vamos a trabajar. ¿Okay? Entonces, para eso se establecen lineamientos para plan general de manejo, ¿ya? Y las concesiones forestales, ¿cómo se crean? Se crea después de la creación del bosque de producción permanente. O sea, las concesiones forestales, se han escuchado, ¿no es cierto? Concesiones forestales que hay en toda la Amazonía, ¿ya? En algunos departamentos, por ejemplo, tenemos Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Guánuco. ¿Ok? En esos departamentos se dan las concesiones forestales. ¿Con qué finalidad? De hacer un manejo sostenible dentro del bosque de producción permanente. ¿Okay? Entonces, los responsables de manejar este bosque son las concesiones forestales. Y ahí ellos tienen que hacer un manejo sostenible a la población. ¿Y quiénes más están ahí dentro de las concesiones? Ustedes han escuchado. Se necesitaba un consultor forestal, un profesional forestal para que ayude a las concesiones y trabajen responsablemente con la parte técnica y todos tengan la posibilidad de implementar actividades de acuerdo a la normativa y poder tener un área con un manejo sostenible, ¿no? Responsable sostenible en base a las normativas establecidas. ¿Okay? Tenemos que cumplir todas estas normas y todas las normas están establecidas a la sostenibilidad de nuestro bosque. ¿Okay? Y dentro de los lineamientos establecen procedimientos para el manejo sostenible. Por ejemplo, tenemos nivel alto, que son las concesiones forestales. Todas las concesiones forestales otorgadas tienen un plan de manejo forestal. Por ejemplo, tenemos el Plan General de Manejo Forestal y sus planes operativos. ¿Ok? Y eso sí, para concesiones forestales maderables y algunas comunidades nativas que tienen áreas grandes, pues tienen que trabajar este procedimiento. Nivel medio son para comunidades a pequeña escala. Acá hay nuestras concesiones forestales, sino comunidades y predios privados. Y el nivel bajo son las declaraciones de manejo. ¿Okay? Declaraciones de manejo, porque ellos aprovechan solamente un año. Aprovechan el recurso, son áreas pequeñas y ellos trabajan para el aprovechamiento y se olvidan de todo. Quiere decir que el manejo sostenible de los bosques está orientado a la escala, en áreas grandes. ¿Okay? A partir de 5.000 hectáreas a la cantidad de superficie que tenga la concesión forestal. ¿Y cómo se establece el manejo? Cuando se entrega las concesiones forestales, y ahora se llama títulos habilitantes, los concesionarios forestales, tienen una gran responsabilidad. ¿De cuál es? De hacer primero el inventario. Hacer el inventario sobre la superficie otorgada. Entonces, tengo que saber qué cosa. Si ya fui quien adquirió la superficie de una concesión, por ejemplo, de la concesión maderista, por ejemplo. Entonces, ellos tienen que establecer sus procedimientos para conocer cuál es el recurso o el potencial maderable que cuenta esa área. Por eso se establecen las parcelas para poder determinar cuál es el potencial maderable.
¿ok? Y eso es importante. O sea, no se puede hacer una planificación de aprovechamiento cuando no sé qué es lo que hay en toda la superficie. Y esa es responsabilidad de quién es. ¿De quién es? Del concesionario o del título habilitante, que lo llaman ahora. Con esta nueva ley, la 29763, ya no habla de concesiones forestales, pero para generalizar habla del título habilitante. Y el título habilitante son las concesiones forestales, son las comunidades nativas, son los predios privados y todo lo que aprovechen son títulos habilitantes, porque es todo un documento, un contrato para que ellos aprovechen el producto. Entonces, como decía antes, el tema del manejo forestal responsable, sostenible, está orientado a grandes áreas, en este caso las concesiones forestales o comunidades nativas que realicen el aprovechamiento a alta escala. ¿Ya? Entonces, para hablar de sostenibilidad, vamos a enfocarnos a una concesión forestal y no vamos a enfocar también, de repente, vamos a hablar de una comunidad. ¿Ok? Entonces, primero, entrega la concesión, lo que tiene la responsabilidad es hacer el inventario. ¿Y quién hace el inventario? ¿Quién debería hacer el inventario? ¿El titular? ¿Quién? Nosotros, como profesionales forestales, debemos hacer el inventario. ¿No es cierto? El titular es un empresario que apuesta y dice: voy a hacer el aprovechamiento de estos recursos, pero no sé qué es lo que estoy haciendo. Pero me dicen que tengo que hacer un inventario, sí, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Yo como concesionario? ¿O contrato a los profesionales que están acá? Entonces los profesionales somos nosotros que tenemos que planificar el inventario. Tenemos que decir, establecer el área donde se va a trabajar, decir cuántas muestras tengo que hacer, que recoger información y saber cuál es el potencial maderable. Y eso tenemos que entregar al titular habilitante y decir: bueno, este es su potencial maderable, vamos a trabajar, sí va a tener la rentabilidad que se apuesta, por eso se hace una inversión. Entonces, se establece ya acá el área y también puede identificar áreas de conservación. O sea, no solamente es el aprovechamiento, uno puede determinar que de repente todo el área es para aprovechamiento, pero puede determinar algunas áreas con características para conservación. Por ejemplo, algunas especies de fauna o de misma flora que pueden identificar, estas áreas se mantienen ahí para hacer un tema de conservación y que el aprovechamiento forestal no impacte sobre el área, ¿no? Entonces, tenemos toda la información, trabajamos sobre ella y establecemos nuestras parcelas de corta anual. ¿Por qué se establecen las parcelas de corta anual? Ahora ya no hablamos de corta anual, sino hablamos de parcelas de plan operativo. Antes hablábamos de parcelas del plan operativo anual, ¿no? Ahora hablamos de plan operativo, pero al final viene siendo lo mismo. Pero es importante mantener esa secuencia del plan operativo anual. ¿Por qué? Porque nos permite planificar, tomar fechas y decir: hasta esta fecha culmino un plan operativo y luego continúo lo siguiente. Y ahora actualmente un poco se ha distorsionado, están hablando de 3 planes, de 3 años, de 2 años, desde el momento que te aprueben un plan operativo, y la situación ahorita está un poco desbalanceada. Pero es importante mantener un tema de criterio profesional técnico que nos permita planificar una actividad. Y planificar una actividad se refiere a mantener su ciclo de corte. En este caso, la norma establece que el ciclo de corte debe ser mínimo 20 años. Entonces, mínimo 20 años, puede ser 25, puede ser 30, puede ser 40, depende de cómo el concesionario establece sus parcelas de corte anual. En este caso, tenemos acá establecido para un ciclo ¿de cuánto? 20 años. ¿Ok?
El contrato que firma el titular de título ambiental en concesiones forestales es de 40 años renovables. Contrato. El contrato que se firma con el Estado es de 40 años renovables. Para el aprovechamiento forestal en las áreas de las concesiones, sea cualquier tamaño, se establece para el ciclo de corta 20 años. Esto quiere decir que en el primer año que aprovecho, hasta que recorra todas las parcelas, mi último año va a ser 20 y luego voy a retornar a la casa. Esa es la finalidad de tener un aprovechamiento sostenible. ¿Ya? Y muchos de repente dicen, ¿por qué sostenible? Sostenibilidad porque planifico una actividad a largo tiempo. No se va a aprovechar y decir, este año voy a aprovechar todas estas parcelas y después al siguiente año tal vez voy a regresar. No. Señores, aquí hay un tema de establecer procedimientos para el aprovechamiento de cada año. Quiere decir, primer año, esta parcela, segundo año, tercer año, cuarto y así sucesivamente. Pero tengo la responsabilidad de custodiar todo el área. Mi responsabilidad es todo el área. Toda la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que monitorear, tengo que revisar, porque siempre hay un tema de tala ilegal o otras características. Entonces, su responsabilidad de concesionario es cuidar la superficie, ¿ya? Mantener la superficie por ¿cuántos años? 40 años. ¿Okay? Entonces, quiere decir que vamos a aprovechar una parcela de corta, unos 20 años vamos a retornar y podemos hacer 2 ciclos de corta de acuerdo al titular. ¿Okay? Entonces, en cada parcela se va a aprovechar y uno tiene que tener todas las características para el aprovechamiento. ¿Qué características podemos encontrar acá? ¿Qué características? Ahí están la lista, todo está. Por ejemplo, ¿por qué planifico primer año? Las vías de acceso, ¿no es cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué son estos? Quebradas o algo así. ¿Planifico? ¿Qué también planifico? El vía de acceso. O sea, ya tengo que tener una amplia información que me permita hacer un plan de manejo. Y con esta información base voy a elaborar mi plan general de manejo. Y el plan general de manejo es que se presenta a la autoridad para que te apruebe y después puedes aprovechar todo. ¿Entendido hasta ahí? Una vez que estamos en la primera parcela de corta anual, ya qué tenemos que hacer, ¿no? Es identificar las especies comerciales, tengo que medir el diámetro, tengo que medir la altura, en qué condiciones está el árbol para su aprovechamiento, tengo que ver si hay accesibilidad sobre los individuos y si este es aprovechable, si es un árbol semillero o si es remanente. ¿Y quiénes son los remanentes? Podría indicar remanentes. ¿Por qué hablamos de remanente o futura cosecha? Correcto. El diámetro mínimo de corte. Justamente se establece el diámetro mínimo de corte con qué finalidad. ¿De qué este árbol? En la segunda cosecha. Esa es la finalidad. Entonces, ustedes saben muy bien que hay diferentes especies que su crecimiento debe ser diferente y podemos encontrar en el siguiente ciclo de corte. ¿Okay? ¿Y por qué comerciales? ¿Por qué no es todo? Claro, o sea, tengo que pensar en sí cuáles son las especies que están en el mercado para el aprovechamiento. No puedo cortar todos los árboles y después buscar un mercado. ¿Okay? Siempre pensando que estas especies, cómo se comportan en el mercado actual.
Y podemos utilizar diferentes instrumentos para poder identificar un individuo, ¿no? Por ejemplo, queremos medir la altura, queremos ver la distancia, andamos con nuestros GPS y poder determinar su ubicación, ¿okay? Y eso va a depender mucho cómo esté la empresa implementada, ¿okay? Por eso se establece a nivel de normativa, se dice que siempre va a haber un tema de desplazamiento, de ubicación, va a haber un tema de repente de medidas, y para eso se establecen los rangos para una evaluación. ¿Y quiénes supervisan en un plan de manejo? ¿Quiénes supervisan? Ya, los regentes acompañan a elaborar el plan general de manejo, acompañan a elaborar el plan operativo anual, pero hay una entidad que supervisa OSINFOR, ¿ok? OSINFOR siempre va a ir al campo y te va a decir cómo has levantado la información, con qué instrumentos, y poder establecer un tema de comunicación y decir, bueno, este es mi procedimiento de evaluación, ¿ok? Por ejemplo, antes estábamos mencionando el tema de la parcela de corta, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué nos pide el lineamiento? Para el aprovechamiento de esa parcela, tenemos que tener toda la información de cada individuo, de cada árbol que hemos levantado la información, para su aprovechamiento. ¿Okay? Por ejemplo, este es un mapa de dispersión de especies. Mapa de dispersión de especies, donde ya hemos identificado su ubicación del árbol y le hemos asignado un código y sabemos qué especie es. ¿Okay? Podemos tener en nuestra tabla Excel toda la información, pero ya sabemos en el mapa de dispersión de especies, ya sabemos que este individuo es tal especie y vamos a aprovechar. Vamos a identificar algunas especies que son árboles semilleros y las características que hasta actualmente se vienen manejando es de plaquear cada árbol, ¿no? Por ejemplo, acá se plaquea un árbol, se ponen los códigos y ese es independiente, ¿sí? Lo que mayormente se está usando es una placa y se pone el código, ¿cierto? Y siempre vamos a tener mapa de dispersión de especies. Y quiero resaltar el tema de la información. Esta información debe estar en lo máximo posible al 100%. ¿Ya? Levantado bien la información. Identificado la especie, los diámetros, la altura, ¿okay? Para su aprovechamiento que se va a establecer. ¿Okay? Entonces, este es el censo forestal. ¿Y quién es responsable del censo forestal? Actualmente, claro, los ingenieros forestales ahora, ¿cómo se llaman? Los regentes. ¿Ok? Los regentes asumen una gran responsabilidad, igual que el titular de título habilitante.